Países Bajos, en La Haya, Isabel Ferrer, del diario El País de España, nuestro diario de la casa, nuestro periódico de la casa. Isabel, gracias por acompañarnos esta mañana y por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Isabel, obviamente es muy difícil saber cuál será el sentido del fallo, pero ¿cómo se siente en el ambiente? ¿Qué ha podido usted percibir que está allí y que conoce también lo que hace La Haya y cómo funciona y opera la Corte Internacional? Ha habido muchos casos señalados en este Tribunal de Naciones Unidas, pero este es uno de ellos. Lleva muchos años, lleva casi una década con distintos matices y hemos llegado a hoy. Nicaragua sostiene que hay una prolongación natural desde su costa que llega más allá de esas 200 millas náuticas. Ese tramo es lo que se llama mar territorial. En ese mar territorial un Estado ejerce plena soberanía, como ocurre con las aguas interiores. La Convención de Derechos del Mar de 1982 fija en 12 millas náuticas, que son unos 22 kilómetros, esas plataformas continentales. Pero Nicaragua alega que ese mismo tratado reconoce el derecho de los países a ampliarlas. Colombia, sin embargo, dice que no ha firmado esa convención y además que los estados no suelen pedir la ampliación de una plataforma cuando, como decíais al principio, la prolongación natural del continente choca con las 200 millas del otro país. De modo que es un momento muy tenso en el que veremos dentro de un rato qué dirán los jueces. Claro, esas decisiones, esas lecturas de los fallos pueden tardar horas y son de un nivel técnico complejo, Isabel. No es fácil para personas que pues no estamos familiarizados con el lenguaje del derecho internacional entender qué es lo que se está diciendo. ¿Qué viene luego del fallo? Una vez los jueces determinen lo que tengan que determinar, ¿le dan la razón a Colombia, a Nicaragua o se van por un punto medio? ¿Qué viene después? Las decisiones de este Tribunal de Naciones Unidas son vinculantes. Ambos países son miembros de las Naciones Unidas, de la organización, y por lo tanto tienen que cumplirlas. Pero la Corte no tiene una manera de forzar ese cumplimiento. Lo que sí puede ocurrir, y ha pasado otras veces, es que ambos países lleguen a acuerdos bilaterales para ver cómo aplican esa decisión judicial. El problema es que para que eso ocurra es que tiene que haber un clima favorable por ambas partes. En estos momentos, si ese clima favorable está en Colombia para una negociación posterior o si Nicaragua se compromete, también lo veremos después. Hasta la fecha, hasta estos momentos no se puede saber porque a veces estos jueces de Naciones Unidas sus decisiones son bastante salomónicas, pero uno de los dos pierde y otro gana, evidentemente. Claro, estamos hablando en Caracol Radio en 6 AM con Isabel Ferrer, la colaboradora del diario El País de España que está en Países Bajos, en La Haya. Isabel, ¿esta es una decisión de cierre? Es decir, lo que se decida hoy ya termina de cerrar las demandas que ha puesto Nicaragua contra Colombia. El caso se remonta al año 2001, por lo tanto debería ser el final, puesto que la primera demanda la puso Nicaragua, la primera de 3. Ante estos mismos jueces por la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todo eso ya no se discute, como recordabais al principio, de modo que sí, debería llegar al final y debería ser, cualquiera que sea la decisión de los jueces, se abre la puerta para su cumplimiento y si hay un problema para el obligado cumplimiento para hacerlo, que ambos países hablen. Entendí también, Isabel, para que vamos cerrando esta primera parte de esta explicación que va a ser extensa. El fallo se leerá en un poco menos de 2 horas, 8 de la mañana. El fallo, Isabel, a propósito, ¿puede tardar unas 3 horas en leerse? El problema de estos fallos, que son largos, prolijos, complicados, es que los lee la presidenta o el presidente. En este caso es una presidenta, es un cargo rotativo, Joan Donoghue, y está ella leyéndolo nada más. Lo lee en inglés y después, que es una de las lenguas oficiales del Tribunal de la ONU, y luego el secretario del tribunal lee un resumen en francés. De modo que se puede prolongar bastante rato realmente. Aunque fuera una decisión corta, si lo lee una sola persona, es bastante rato. Sí, claro, por supuesto, Isabel, lo que iba a decir es que hay una cosa que se llama el derecho consuetudinario, que es como la costumbre internacional. Lo que he entendido también es que parte de esta disputa entre Colombia y Nicaragua puede tener implicaciones en otros países que también pueden pensar, si por ejemplo se le da la razón a Nicaragua, que ellos también tienen derecho a exigir unas millas o unos kilómetros de mar, así se traslapen, se crucen con las fronteras marítimas de otros países. Por lo tanto, ¿hay algún precedente de un fallo, si le dan la razón a Nicaragua, parecido que usted recuerde? Yo no recuerdo en este momento un precedente, pero sí que podría sentarlo.
yo creo que lo sentaría si fuera así a favor de Nicaragua, porque hasta ahora lo que ha predominado es la buena voluntad. Cuando una plataforma continental se solapa con la otra, ninguno de los dos países demanda o intenta llegar hasta ahí. Si aquí se sienta ese precedente, esa buena voluntad podría convertirse en la reapertura de nuevas disputas, pero eso se va a ver después, porque realmente las plataformas continentales suelen tener recursos naturales, suele haber pesca, suele haber otro tipo de materias primas, y hay una gran discusión alrededor de ello, de modo que hay que leer muy bien la sentencia, a ver hasta dónde el precedente podría abrir otros recursos y qué harían los países. Claro, porque también hay disputas políticas que puedan derivarse de todo eso, de modo que es delicado y desde el punto de vista judicial muy fino. Claro, por favor, nosotros en Colombia recordamos, Isabel, con mucho detalle porque han pasado además no tantos años, la frase famosa del expresidente Santos que decía que el fallo se acataba pero no se cumplía, que es una especie como de manera de decir que los respetamos, pero pues no vamos a hacer nada de lo que está diciendo el tribunal y los jueces. Y por supuesto, allí en esa zona no solamente hay peces que pues dependen o que son el sustento de la alimentación de muchas personas en aquella zona y una actividad económica exclusiva de Colombia, sino también, dicen algunos, petróleo y gas, de manera que puede haber mucho en juego en efecto. Isabel, gracias por atendernos, por esta primera aproximación a esto, y si podemos conversar más adelante sería para nosotros un lujo. De acuerdo, encantada. Es Isabel Ferrer, la colaboradora del diario El País.